Hola Robert, Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? muy buenas, bienvenido. Pues muy emocionada. Esto de tener un directo contigo es emocionante. La verdad que me hace muchísima ilusión. Te doy las gracias por haber aceptado mi invitación. Y bueno, aunque creo que poca gente ya haya que no te conozca, simplemente comentar, por si hay alguien por aquí que no te conoce, que Robert Martínez, entre otras muchas cosas, es un astrólogo maravilloso, podéis encontrarlo en Cosmograma. Y mi consejo es, así para ser breve, que estéis atentos a su Telegram o aquí en Instagram, porque ahí, bueno, pues vas compartiendo todo lo que haces y bueno, vais a comprobar rápidamente todo lo que aporta. Así que, bueno, pues bienvenido. Comenzamos, Robert. Perfecto, muchísimas gracias también por la presentación. Bueno, el tema de hoy es pon tu mente a favor. La verdad que no he tenido ninguna duda, Robert, en elegir este tema porque es el tema de la mente es un tema que me apasiona y por otro lado también porque estoy convencida que en este plano en el que estamos es como el gran reto, el desafío, es como que puede ser o es, de hecho, muchas veces el veneno, pero también puede ser el antídoto. Y es cierto que aunque cada persona tiene su propia configuración y a lo mejor a lo largo de su vida puede tener retos que estén más ligados a aprender sobre conectar con sus emociones o conectar con su cuerpo emocional, a lo que voy lo que quiero decir es como que en cualquiera de los casos siempre tiene que acompañar la mente, porque si no es como el avance o la evolución en ese aspecto es como que no se da. ¿Qué piensas de esto, Robert? ¿Cuánto de importante es la mente? Muy importante porque tienes que lidiar con ella sí o sí. Al igual que el cuerpo físico, no te lo puedes quitar de en medio, no puedes vivir ajena a la corporalidad. La mente tiene un potencial de aglutinar actividad atencional brutal. Es decir, pasamos una parte importantísima del día rumiando, murmurando mentalmente, pasando de imágenes, sensaciones, palabras. Y si no tenemos una cierta conciencia sobre ese flujo, si nos dejamos simplemente arrastrar por él, realmente vamos a vivir completamente condicionados por otros que habrán manipulado previamente nuestra mente y simplemente seremos como títeres que van moviéndose mientras otros van tirando de los hilos. Así que cuando uno empieza a explorar su espacio interno, lo primero que se encuentra es en la mente. Lo que llama más la atención son las emociones, las respuestas emocionales que tengo según trastoco por aquí o trastoco por allá. Pero la mente es lo principal, que me doy cuenta de que no puedo controlarla, de que parece que tiene una inercia propia y que además cuando quiero llevarla hacia un lugar, ella se escabulle y se va para otro. Así que tratar de entender cómo funciona nuestra mente es prioritario para funcionar bien en este plano. Qué bueno, es verdad. Y Robert, lo cierto es que la mente se demoniza muchísimo. Se habla siempre mucho de salir de la mente, y lo entiendo cuando al final el lugar que ocupas de la mente es esa parte de rayaduras mentales, de bucles, creencias limitantes, patrones destructivos, pero la mente también es esa parte expansiva, creativa, es una antena, ¿no? ¿Qué partes? ¿En qué partes se desglosa la mente? Claro, es que como tú bien dices, se demoniza a la mente cuando dices no te pongas tan mental en el sentido de que no pongas prejuicios, no pongas barreras, no pongas capas, permite que la mente absorba la información que estás recibiendo y luego ya la procesarás. Pero cuando hay una barrera mental, eso es una problemática. La mente funciona perfectamente cuando está al servicio del corazón, cuando está al servicio de la intuición, cuando está al servicio del ser. O sea, cuando trabaja como una parte fundamental del equipo para organizar y estructurar la información. Si no hay mente, no hay procesamiento de datos. Si no hay procesamiento de datos, no hay entendimiento y tampoco hay memoria. La mente forma o tiene un papel fundamental en la memoria, porque la memoria significa que yo puedo acceder a una información aunque esté en lo que llamamos pasado, porque tengo una manera de acceder a ese lugar haciendo una serie de enlaces mentales. O lo mismo, si yo quiero transferir o comunicar una experiencia, necesito léxico, necesito metáforas, necesito palabras, analogías. Para hacer comprensiones significativas necesito a la mente que compare, que haga sus estrategias u operaciones heurísticas. Si no hay mente, todo eso no se hace. Y no es cierto que puedas tener una comprensión absoluta e intuitiva sin mente. Lo que tienes, cuando tienes una intuición muy fuerte, es
una información procesada por la capa mental superior que todavía no ha sido capaz de describir de forma secuencial mediante conceptos. Como no lo puedo explicar con palabras, porque normalmente no tengo palabras para describir según qué fenómenos internos, llego a la conclusión de que no puedo describirlo o que es algo transmental. Y sigue siendo mental, solo que de una capa superior que no está asociada a los conceptos que yo ya tengo previamente clasificados. Es decir, vale, es como si viene una información en otro idioma, entiendo ese idioma, pero no te lo sé reproducir. Y bueno, pues eso es lo que pasa muchas veces. Claro, claro. Y Robert, no sé si es una forma como puede ser otra cualquiera o puede haber muchas otras, pero por ejemplo, si yo quiero dirigirme a mi cuerpo energético, es con mi mente, que pongo el foco y la atención. Si, por ejemplo, quiero hacer un ajuste o quiero equilibrar mi cuerpo energético, es como, es la mente quien da el comando o la orden, ¿no? Entonces, la pregunta aquí sería, ¿la mente después de lo energético, entiendo, es la que más rápidamente se mueve y cómo se interconectan y retroalimentan entre diferentes cuerpos? Vale, la mente hace como de coordinadora. Es la que consigue establecer un puente entre los diferentes cuerpos. Es como decimos, vamos a visualizar ahora mismo el color azul o el color rojo o el violeta. ¿Quién decide eso? ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo coordina? Es la mente. Porque tenemos una idea de lo que es el color rojo, azul o violeta y luego lo transmitimos a nuestro espacio atencional y ahí lo proyectamos, lo dibujamos, incluso si queremos dar órdenes en lo físico, la mente a veces también participa. El físico puede actuar con cierta mecanicidad, con cierta autonomía, con cierto mecanicismo, pero es la mente la que finalmente le puede dar órdenes. O sea, al igual que yo puedo actuar mecánicamente desde lo físico, también puedo decir, vea, voy a levantar el brazo derecho, o voy a levantar el izquierdo, o ahora voy a hacer un movimiento circular. Puedo participar en ello, o puedo no hacerlo. El caso más obvio es en la respiración. Puedes controlarla o puedes dejarla que funcione sola. Y con el cuerpo emocional pasa lo mismo. Parece que las emociones detonan solas, pero realmente tú puedes dar directrices para sentir una cosa y sentir otra. Y según el tipo de discurso interno que tengas, tus emociones se disparan en una dirección o en otra. Y cuando hablamos del cuerpo energético o los cuerpos sutiles superiores, uno puede simplemente abrir la mente y dejarse llevar, es decir, vale, me lanzo al océano de lo incognoscible a ver qué viene, que es una posibilidad, o bien puedes marcar directrices, como decíamos antes, visualiza una luz azul que te envuelve el cuerpo y que ahora expande tu corazón, vale, pues si haces eso, también estás permitiendo que ese cuerpo energético se exprese, que te dé información. Lo mismo cuando alguien quiere visualizar un chakra, pues imagina, cuarto chakra, ¿cómo lo tienes? ¿Cómo lo notas? ¿Cómo lo sientes? Quien hace esas preguntas es la mente. Por eso, realmente, dominarla te ayuda a anclarte bien en este plano y, sobre todo, a establecer ese puente entre lo de arriba y lo de abajo. Claro, qué bueno, qué bueno. Pues la verdad, Robert, que la intención con este tema, y mucho más teniéndote aquí con la claridad con la que explicas, es que tengamos ganas no tanto de salir de la mente, sino de dirigirnos al potencial de la mente. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo impulsarnos, sobre todo para salir de esos bucles, que es lo que más nos retiene? O lo que más se reproduce así como en automático por sí solo, lo que más cuesta salir de ahí, de esas primeras capas. Normalmente todo el mundo de manera intuitiva ya sabe lo que hay que hacer, que es cambiar de tema. Es decir, cuando estás muy agobiado, ¿qué haces? Intentas distraerte, volver a una zona de seguridad, porque la mente funciona por muchos carriles. Hay muchísimos carriles. Cuando una persona es muy mental, lo que vas a notar es que cambia muy deprisa de tema. Conecta una idea con otra, con otra. Entonces, ¿qué significa en definitiva ser muy mental? Ser capaz de cambiar de un archivo a otro. Como si tuvieras una biblioteca enorme, pues ahora voy a una sección, luego voy a otra sección, luego voy a otra sección. Esto es lo que vamos a una persona muy mental. Cuando estoy involucrado en una película de terror, en un libro de terror, y lo estoy leyendo, no puedo dejarlo y me está molestando, y todo el rato vuelvo a ver las imágenes, lo que puedo hacer es cambiar de tema. Y si no puedo cambiar de tema, entonces tengo que disolver ese tema. Cuando algo te está atrapando muchísimo y no te lo puedes quitar de la cabeza, significa que esa cuestión es como si fuera una bola de energía enorme que quiere pasar por un tubo muy estrecho. Entonces yo tengo que empezar a fraccionar esa información hasta hacerla digerible. Cuando algo decimos que nos agobia, que nos genera ansiedad,
que nos acapara cuando no puedes dormir por la noche porque tienes insomnio y tienes algo en la cabeza. Normalmente lo que tienes que hacer es dividir esa cuestión en muchos parámetros, en muchos escenarios, en muchas situaciones y tratar de generar una respuesta aceptable para cada una de ellas. Con eso lo que harás es que esa bola se haga muy pequeñita y pueda pasar. Si bien puede ser que todavía estés inquieto, podrás dormir y podrás relajarte. Porque la función principal de la mente, si hay que darle un verbo, es fraccionar, dividir, romper las cositas en partes. Y cuando algo se me hace bola, me hace un bucle, es porque no lo estoy partiendo en partitas pequeñitas. No lo puedo digerir. Es demasiado gordo para que trague mi garganta. Por eso, fraccionar, dividir, entender, explicar las cosas, haciendo qué puede pasar, qué puedo hacer, cuándo pasará, y si no pasa esto, cuál es mi segunda opción, plan B, plan C, plan D. Cuando uno empieza a crear todo eso, automáticamente la mente se calma porque le estás dando la función que le corresponde. Qué bueno. Bien, pues como el objetivo de hoy es profundizar y poner la mente a favor, algo que yo he experimentado y siento que de manera natural es como que la mente ya se recoloca, es priorizar el ser constructivo. Entonces, tú, Robert, que eres 100% constructivo, porque es algo que yo creo que vemos todos, cuéntanos cómo hacerlo, pero sobre todo cómo mantenernos en ser constructivos. Vale, entiéndase que si a veces no somos destructivos es porque estamos siendo otra cosa. Normalmente, cuando somos más destructivos es cuando pretendemos ser descriptivos. Cuando uno trata de describir una situación de la manera más neutra y realista posible, se centra en detalles a veces que son sórdidos, que no aportan una información orientada a un resultado, sino que simplemente tratan de dibujarlo. Esta parte descriptiva debería durar poco y simplemente centrarse en las cosas principales. O sea que lo primero que tengo que darme cuenta para ser constructivo es que mi descripción sea muy realista, descarnadamente realista, pero bastante breve. Y siendo capaz de priorizar y sintetizar las cosas importantes. Todos tenemos algún conocido que cuando te explica una anécdota está 7 horas dándonos detalles irrelevantes y luego el solomillo se lo salta. Luego cuando viene la parte importante pasa deprisa. Digo, no jodas, coño. Esa persona obviamente no está sabiendo ponderar y filtrar bien la información descriptiva. Entonces, una vez que ya hemos hecho una descripción, ¿qué es ser constructivo? Orientarse hacia un resultado. Y orientarse hacia un resultado es diseñar estrategias para conseguir un objetivo. Cuando una persona está en la queja, en la culpa o en la vergüenza, es porque está todavía en análisis, todavía está en descripción, no está en acción, no se está situando hacia un objetivo. Entonces la pregunta siempre es, bueno, ¿pero tú qué quieres conseguir? Entonces ahí dices, no sé, no tienes claro cuál es la meta. Y a veces la meta es muy obvia. Te dice, bueno, sí que sé lo que quiero, pero no sé cómo conseguirlo. Y bueno, pues vamos a ver qué caminos son los más lógicos. O cómo podemos seguir obteniendo información. Porque si mi respuesta es no sé, pues entonces lo que me falta es información. Quiero saber más cosas. Con lo cual, vamos a poner primero como parte fundamental de nuestra meta encontrar información para poder acercarme de una manera más óptima a este resultado. O sea que básicamente hay que tener en cuenta cuál es nuestra meta, y la meta puede ser algo muy genérico, quiero estar bien, quiero estar en armonía con todo el mundo, quiero resolver problemas obvios que tengo, y luego vamos a encontrar ese camino, y ese camino se puede diseminar en muchísimas ramificaciones. Cuando somos capaces de medir los pequeños avances, seremos constructivos. Cuando una persona solo se centra en el resultado final, no mide los pequeños avances y entonces se va a frustrar y lo va a pasar fatal. Y eso es la peor tortura mental que alguien puede tener. No medir los pequeños avances, no medir los intangibles o incluso medir solo los retrocesos, los aparentes retrocesos. Como que está mirando demasiado lejos todavía, ¿no? Y hay que ser realista cuando se hace un planteamiento. Dicho de otro modo, tú puedes aspirar a lo mejor. Una persona idealista significa alguien que pone su meta en un lugar muy elevado, algo que solo está de momento en su mundo de las ideas. Digo, bueno, si está en tu mente en algún lugar se puede hacer real. Después hay que ver cuánto presupuesto energético necesitas para hacer real eso. El presupuesto energético es cuánto esfuerzo puedes dedicarle, cuánto tiempo puedes dedicarle, cuánta energía realmente tienes para poder hacer eso, cuántos medios, y ver si eso es
asequible o no lo es, si hay que ponerlo muy a largo plazo, más a corto plazo, y si estás dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer para llegar allí. Pero en definitiva, ser capaz de medir bien los resultados es absolutamente básico, y sobre todo los resultados que son más sutiles, que son los que más se pueden escapar. A veces los aprendizajes no son tan obvios, no son tan evidentes, y los síntomas externos pueden hacerte creer a veces, vagamente y erróneamente, que estás empeorando, que las cosas están peor que antes. Digo, no, tú sigues aprendiendo. Y si estás aprendiendo, estás mejorando, incluso aunque haya factores externos que aparentemente te lleven a empeorar o te hagan creer que vas a peor. Siempre vas a mejorar en cuanto tu mente cada día sabe un poquito más. Es verdad. Pues antes de seguir avanzando, me parece interesante, conectando aún pues, con esto de los bucles, las creencias, me parece interesante asociarlo al tema de parásitos energéticos, ¿no? No, o sea, no en cuanto a justificar esos pensamientos, pero sí me parece un tema interesante en cuanto a motivarnos a salir de ellos. Cuéntanos, Robert, un poco cómo funciona, o sea, cómo se alimenta cuando alguien está muy negativo, estas entidades o bueno, estos parásitos. Imaginemos, como decíamos antes, cada recorrido que toma la mente es como un carril, como si fuera una especie de autopista. Entonces, lo que hace un parásito es adueñarse de una autopista en concreto y siempre te quiere llevar hacia esa. Quiero que hablemos de este tema y desde este enfoque y de esta manera. Entonces ya notas que ahí la persona empieza a entrar en un bucle negativo. Lo mejor es no alimentarlo, no entrar al trapo. Por eso siempre digo, cuando alguien tiene haters o lo que sea, digo, no entres ahí porque alimentas al parásito del otro, no necesariamente al tuyo. Es el otro el que tiene un parásito que le lleva a agredirte. Entonces déjale que diga lo que tenga que decir, pero no lo alimentes más, no le des más vueltas, hasta que se deshaga. Entonces la manera más práctica de deshacer los parásitos, primero es no alimentarlos. Cuando tenemos pensamientos que nos llevan hacia recorridos rutinarios que nos generan dolor, que nos generan daño y que además no son constructivos, o sea, que no son prácticos, no es que me estén ayudando a protegerme, sino que realmente lo único que hacen es que me sienta peor, ahí, aparte de haber creencias limitantes, puede haber un parásito que lo que te está haciendo es empujarte sutilmente para que vayas a ese carril. Porque, insisto, es muy parecido a un mapa de carreteras. Si bien con ejercicios energéticos, con visualizaciones, podemos preguntarnos, radiografiarnos, decirnos, ¿tengo parásitos? Si es así, ¿dónde están? Y puedo más o menos imaginarme mismo, mi cuerpo energético, y visualizar como a veces hay como mosquitos, medusas, larvas, y quitarlas, sustraerlas poco a poco. Y luego tengo que darme cuenta de qué cambios energéticos y mentales hay en mí cuando los he retirado, porque se retiran relativamente fácil. Luego van a volver en cuanto vuelvan esos pensamientos. Si esos pensamientos están anclados a sistemas de creencias, volverán una y otra vez. Pero al menos mientras te los quites estarás un rato sin pensar en ello. Estarás un rato sin sentir eso. Y entonces podrás descubrir cuál es la causa. O sea que siempre merece la pena hacerse limpiezas, aunque no sean definitivas, son como las duchas, que siempre hay que ir haciéndolas regularmente, pero te sirve para dejar durante un rato la mente en un estado mucho más prístino de lo normal. Y esto te permite tener una introspección mucho más honesta, mucho más abarcativa de lo habitual, pudiendo hacer verdaderamente un saneamiento mental y emocional mientras estás más libre de parásitos. Claro, genial, claro. Por eso decía que me resulta una motivación, ¿no? Saber que, bueno, ha nacido o, bueno, ha surgido de esa energía que se podía emanar del pensamiento, pero que también hay algo implicado, ¿no? Y que tú puedes hacer algo, ¿no? Y eso es una herramienta genial. Bien, Robert, pues, ¿por dónde vamos? Por aquí. Bien. Bueno, algo que amo, lo tengo todo súper estructurado porque si no me voy y me vado, que me disperso mucho. Bueno, algo que amo y lo que es mi pasión es todo esto del lenguaje simbólico. La verdad que más que tarotista yo me considero, yo me siento como profesora del lenguaje simbólico, ¿no? Es lo que amo. Y o sea, de un modo u otro, todo lo que hago, lo que pretende es fomentar este tipo de pensamiento, ¿no? Como esta manera de procesar la información diferente. Entonces, en mi experiencia, es como lo que he vivido, lo que siento es que cuando tú sumas ese ser constructivo
con ese pensamiento simbólico, añadir esa manera también de procesar la información, lo que yo siento es como si ambos hemisferios se conectaran, ¿no? Empezaran a unirse y te llevan a un punto de la mente en el que todos tus cuerpos se sincronizan y además es como que se amplifican, es como mucho más sencillo y ves con mucha más claridad tus emociones, físicamente la percepción se amplifica mucho. Entonces, ¿por qué es esto, Robert? ¿Crees que activar este tipo de pensamiento simbólico es clave para poner la mente a nuestro favor? En cierto modo, siempre estamos utilizando algún tipo de pensamiento simbólico, es decir, las propias palabras son símbolos, los números son símbolos, y tú ya estás yendo a los pensamientos, yo llamaría arquetipales. O sea, como yendo a una escala superior, a una octava superior de ese símbolo más básico que ya encontramos desde una bandera, que ya es una forma simbólica, y tú estás ya remitiendo a los arquetipos fuente, a los arquetipos fundamentales, ¿no? Incluso dentro de los filósofos hacen como pequeñas discusiones diferenciando los arquetipos junguianos de los arquetipos platónicos, de los arquetipos astrológicos, o diciendo que hay diferentes niveles. Y todo lo que expresamos, como tú dices, en ese nivel simbólico, ya está remitiendo a ese hemisferio derecho. Claro. Digamos que cuando soñamos, la esfera simbólica tiene mucho peso, muchísimo más que la vigilia. Pero la vigilia también lo tiene. Por eso una persona que aprende a leer señales se da cuenta de que hay patrones de repetición a lo largo de su vida, que hay como una especie de plantilla mágica que se va repitiendo. Y sin embargo, si se repite algo, significa que también hay cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se repite el símbolo? Pues el pensamiento simbólico está muy ligado al pensamiento analógico. Cuando miramos el tarot y vemos una carta como la templanza y vemos lo que nos sugiere, lo que nos mueve, lo que nos motiva, todo el mundo puede conectar con algo tanto interno como externo. Y esa idea de la templanza, con esa fuente de más, la podemos evocar, por ejemplo, en un jardín, en un spa, en un lugar con aguas termales. Nos va a evocar un montón de imágenes, un montón de ideas, un montón de sensaciones. Entonces, el pensamiento simbólico, como tú dices, es el que permite sincronizar todos los cuerpos. Porque al fin y al cabo, en un símbolo, tú contienes emociones y sensaciones. Porque en esa misma carta de la templanza, yo ya me imagino la brisa, siento el agua corriendo, pero tranquilamente, relajadamente. Nadie se imagina la templanza con un río corriendo a super velocidad o con una cascada cayendo, sino que ya le asocias unos elementos simbólicos, elementos sensoriales, emocionales, transmite serenidad, tranquilidad. Lo mismo que si digo la muerte, pues hombre, la mayoría le va a crear más bien mal rollo, pero bueno, alguno puede ser silencio y demás, pero en general se van a parecer bastante las sensaciones que transmite un arcano u otro. Por eso en lo simbólico se mueve, digamos, una gran cantidad de información que está encriptada tanto en lo físico como en lo emocional como en lo mental. Y esa es la gracia, porque solo con un símbolo podemos transmitir mucho, podemos decodificar muchísimo y también podemos comunicarnos a muchísima más velocidad. Por eso las ciencias sagradas utilizan lenguajes simbólicos, que son los lenguajes de los sabios, porque el que es capaz de ver los símbolos en el mundo podrá descifrar esta realidad. Qué bueno, qué bueno. Pues fíjate, Robert, hace poquito me impactó mucho porque una frase que me dijeron, porque, bueno, en estas propuestas que hago a veces, pues para reactivar y bueno, fomentar este pensamiento simbólico, una persona me decía, es que no veo nada, siento ¿cómo me dijo la frase exactamente? Dice, es como que no me da de sí la mente. Entonces me dio un poco que pensar cómo al final esas partes de la mente que no se utilizan es como que se apagan, ¿no? Pero hay formas, ¿no? Esto es como un entrenamiento al final, ¿no? Es como un músculo. Si tuviéramos un músculo completamente atrofiado, pues en el momento que quisiéramos hacer ejercicio notaríamos fatiga, dificultad, como que no nos hace caso. Además, cuando en el caso este que comentas, es probable que la persona tuviera muchas barreras mentales, muchos prejuicios. Y claro, pensemos un poco que la manera en la que nosotros hemos sido educados ha sido como esclavos. Y claro, ya en el colegio, la pregunta natural que te sale es, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Cuál es la forma correcta? Entonces cuesta mucho dejarse llevar por la imaginación y por lo tanto por lo simbólico, porque pienso que hay una manera correcta de hacerlo. Siempre que está
en cursos con facilitadores, con maestros y demás, siempre lo que veo es la dificultad que tienen para intentar inspirar a la gente. No, que cualquier resultado está bien. O sea, tener que insistir mucho en el mensaje. Lo que te venga está bien, pero seguro, es que me está saliendo una cosa muy rara. Digo, a ver, que de lo que se trata es de dejar brotar tu imaginación, dejar brotar lo que tienes dentro sin ponerle filtros cognitivos, filtros de prejuicios. No hay una respuesta que sea la correcta y otra que sea la mala. Por eso pienso que por miedo a hacerlo mal, entre comillas, por la idea equivocada que tiene de que se tiene que hacer bien o hacer mal, es porque la persona se queda como bloqueada y no siente nada. Porque cree que hay una respuesta correcta, piensa que le estás poniendo una trampa y dice, yo no caigo en la trampa. Yo digo, yo no veo nada. Sí, sí, totalmente. O sea, lo veo que ocurre mucho eso y claro, nos da un poco la perspectiva de lo poco que nos han enseñado a pensar, ¿no? Es como te enseñan qué tienes que pensar, pero no cómo procesar o pensar. Es verdad, pero así como para comenzar paso a paso, también es cierto que para las personas que a lo mejor no tienen una conexión con un lenguaje simbólico, como puede ser la astrología, el tarot, bueno, o cualquier otro tipo de lenguaje, sí, lo simbólico también es saber aplicar metáforas en tu propia vida, en tus propios procesos. ¿Qué tipo de ejercicios o qué tipo de preguntas nos aconsejas, Robert? Sobre todo para esa gente que a lo mejor no está tan vinculada con esto. Por ejemplo, se me ocurre, si hoy me venía una imagen de alguien que se le están rompiendo las tuberías de la casa cada 2 por 3, tiene todo el rato inundaciones, pues a lo mejor es cuestión de preguntarse qué le pasa a mi mundo emocional o qué no, por ejemplo, ¿no? Entonces, para estas personas que no tienen a lo mejor tanto contacto, ¿qué tipo de ejercicio, no sé, o hábito pueden empezar a incluir en su vida? Para mí, un ejercicio que es básico, que tiene mucho que ver con la naturaleza de la mente, es empezar a crear analogías y paralelismos entre muchas cosas. Y por tomar un lugar de referencia se puede tomar el cine, es decir, películas, personajes de películas, también la música y también la literatura. O sea, cine, literatura y música y utilizar referentes. Quiero decir, mediante los adjetivos relacionados, por ejemplo, con la música, se habla de una música clásica, pero estilo Beethoven o estilo Mozart o estilo Chopin o estilo Vivaldi, yo te puedo transmitir mucho. Digo, mira, me haces sentir como cuando escucho a Chopin, por ejemplo, escucho el Claro de Luna, porque me transmites una energía así como muy calmada, como muy plácida. Vale, pues ya estoy utilizando un pensamiento analógico simbólico. Si, por ejemplo, utilizo herramientas, digo, relacionadas con el cine, con alguna película icónica, digo, pues ahora te veo como Trinity en Matrix. Te veo así con fuerza, con poder, con arrojo, con serenidad, con lealtad, con ese punto de distancia, frialdad. Vale, pues ya estoy utilizando un elemento simbólico, en este caso, de una película. O lo puedes utilizar de la literatura. Digo, pues esto me recuerda a la escuela de Harry Potter cuando cogía la varita mágica y no sé qué. Claro, prácticamente todo el mundo tiene su mitología en el cine, en la literatura o en la música. Es muy raro la persona que no ha consumido nada de ello. Y si no, pues algún programa de televisión, o sea, algún referente cultural tendrá. Pues cuando somos capaces de mezclar lo audio con lo visual, ahí es cuando empezamos a establecer metáforas. Y también cuando somos capaces de describir ambientes, personajes, épocas de la historia, hay hasta géneros, ¿no? Como cyberpunk o una estética estilo Blade Runner, ¿no? Pues hay diferentes bloques temáticas, o que una temática del oeste, o una más dramática, o una de los años 50. Cuando uno es capaz de vincular etapas de la historia, géneros cinematográficos, ambientes de cine, géneros musicales, entonces ya está desarrollando ese pensamiento simbólico analógico y se da cuenta de que tiene herramientas y recursos para poder explicar cosas que de otro modo no podría ser capaz de explicar. Digo, me siento como tal personaje en tal escena de tal película. Ah, muy bien, pues ya has conseguido expresar tus emociones utilizando un referente cultural, algo que a lo mejor con palabras habría sido más difícil. Qué bueno, qué buen ejercicio, sí. Bueno, creo que con esto ya respondes, pero una curiosidad que tengo, imagino que sí, Robert, pero a ti te pasa que, por ejemplo, las sesiones que hayas tenido hoy están como súper conectadas, la información, o te es muy fácil extrapolar lo que se ha hablado en la sesión de hoy o de ayer con, por ejemplo, las charlas que tienes luego por la noche.
Totalmente, o sea, es matemático y absoluto y prácticamente es, a veces me da hasta un poco de vergüenza repetir frases que acabo de decir en consulta, repetirlas aquí, digo, pero es que ya las tengo en la cabeza. Y esto también se debe, entre otras muchas cosas, porque hay una permanente sincronización de planos. Mm. Por eso cuando uno está pensando en una cosa, está metido en un tema, todas las cosas que le van pasando parece que remiten al tema que está en su mente, que está en su campo emocional, porque es literalmente así. En nuestra burbuja de realidad se van produciendo como oleadas, como cuando lanzas una piedra en un lago y empiezan a quedarse como esas ondas expansivas. Pues nuestra burbuja de realidad va resonando, vibrando y rebotando aquello que acabamos de hacer. De ahí la importancia, cuando se dice pensar en positivo, vibrar en positivo, digo, vale, porque entonces tú estás creando esas ondas sin parar. Y aunque de Sí. vez en cuando te llegue una pedrada de otro o lo que sea, digo, no pasa nada, puedes revertirla, puedes cambiarla, puedes transmutarla y sobre todo permite o intenta que tu campo energético emocional siempre esté emanando lo que tú quieres que emane. ¿Que de vez en cuando te vendrán contratiempos? Por supuesto que sí, porque estamos en un campo compartido. Pero aún así, como decíamos, tendemos a sincronizarnos constantemente con lo que está pasando a nuestro alrededor y también, claro, las personas que llegan en ese momento y lugar también están sincronizadas con nosotros, porque nuestros cronogramas siempre tienen que ir al unísono. Nunca es casualidad nada de lo que pasa. Y esto también es la magia de la vida y también la mejor prueba de que este mundo es orgánico e interactivo y lleno de sentido. Totalmente, es verdad. Y cuanto más integras este lenguaje simbólico, más presente lo tienes en tu vida, es como que más fácil se te hace ver ese dentro con ese fuera, ¿no? Es como que se va ahí manifestando, ¿no? Hoy, por ejemplo, es un ejemplo que ha pasado esta misma tarde. Estaba ahí retocando un poco algunas preguntas y una de ellas era como, estaba ahí mi mente como diciendo, uy, esto no se entiende, no lo he explicado bien y de repente he empezado a oír jaleo ahí en la calle y eran no sé, dos personas ajenas que estaban como discutiendo, pero eran como muy parecidos, ¿no? Y digo, mira, ya estoy yo ahí, mis dos partes, una que se está criticando a la otra, bueno, es un poco eso. Y bueno, esa pregunta te la hacía antes, Robert, lo de, bueno, que si se te repite lo de las sesiones con lo de la tarde, por la importancia en esto del lenguaje simbólico de realizar esas conexiones que hablas. Y es verdad que en cuanto a la mente es necesario fraccionar, como ir uniendo un pedazo con otro, realizar esas conexiones, pero a mí me parece importante, interesante, no separar lo que nos va pasando a lo largo del día, ¿no? Es como que existe mucha tendencia. Crees que no tiene nada que ver lo que te pasa en el área laboral con lo que te pasa con los amigos. Entonces, ¿esto cómo nos explicarías la importancia de esto a la hora de utilizar o activar este lenguaje? Bueno, como tú dices, hay una coherencia narrativa entre todas las áreas y no puedes decir, me va de puta madre en el trabajo y fatal en los negocios, fatal en... No, no, a ver, todo está unificado. No hay una área que esté completamente separada de otra. Y cuando alguien dice que le va muy bien una, pero muy mal otra, normalmente no está leyendo completamente la situación. Es como pensar que si me va sentimentalmente fatal, en los negocios me va bien. Digo, no, no puede ir bien porque yo no me estoy sintiendo bien. Y además, la problemática que tengo en un lugar luego se extrapolará a otros. El pensamiento simbólico, como tú dices, es el que permite unir. O sea, igual que la mente tiene una función que es separación, el símbolo lo que hace es unir cosas. Y cuando nosotros hacemos paralelismos, nos damos cuenta de que somos la misma persona que trabaja, que sueña, que se relaciona. E incluso las relaciones laborales también son personales y las personales también son laborales. No podemos separarlo completamente. Cambiamos de rol, cambiamos del lugar desde el que nos ubicamos, pero seguimos siendo el mismo. Cuando empezamos a ver que todas las piezas de nuestra vida están unidas, también nos damos cuenta que para resolver un problema complejo, un problema que parece que está muy lejos y es muy inaccesible, yo puedo empezar a resolver microproblemas que tengo cerca. Por eso también es muy instintivo, muy intuitivo y muy inteligente realmente cuando alguien está preocupado y se pone a limpiar, se pone a arreglar cosas, porque de alguna manera la mente te está diciendo arregla algo pequeño para ir creando esa repetición, ese fractal, esa pequeña onda, para luego poder resolver lo grande. De ahí que si todo está conectado, si todas las piezas del puzzle tienen distintos niveles de resonancia,
Resuelve las pequeñas cosas, resuelve lo que tengas a tu alrededor y luego así podrás resolver lo grande. Y eso es la base de la alquimia energética. Darse cuenta de que todos los ámbitos están relacionados. Lo mismo es, ¿quieres que te quieran? Tienes que quererte a ti mismo. ¿Quieres que te respeten? Tienes que respetarte a ti mismo. ¿Quieres que lo que sea? Trátate bien a ti mismo y te tratarán mejor. Esto es así. O por lo menos, si no bien te tratarán mejor, aceptarás cuando te traten bien, lo llevarás mejor, porque la persona que no se trata bien desprecia cuando le tratan bien, y eso es lo que hace finalmente crear una especie de rechazo. Cuando uno ve que todos los patrones de la vida, que todos los ámbitos están relacionados, y dice, bueno, pues voy a trabajar de lo micro a lo macro, que es mucho más inteligente. Qué bueno. Y además es una forma maravillosa de poner la mente a tu favor, ¿no? Porque al final es, como decía, si te pones a limpiar y lo haces además con la intención de limpiarte a lo mejor energéticamente, quizás ese es el método, ¿no? De mantenerlo activo hacia otras áreas para salir de los bucles. Y, ¿no? A Pues pequeña escala, mira, esto hasta, solo un ejemplo, hasta en las matemáticas más complicadas, al final todo se resume a sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Te lo pueden embrollar muchísimo, pero al final siempre son esas 4 operaciones aritméticas que se van repitiendo, se van imbricando, se van confundiendo, pero siempre son esas 4. Y al final esas 4 con la calculadora las resuelves rápido. Por eso hasta el problema más jodidamente complicado, si lo vas desglosando poco a poco, te tejiendo como si fuera una bola de lana gigantesca, vas sacando un hilito a otro, se puede llegar a resolver. La cuestión es no pretender resolverlo todo de golpe porque es complicadísimo. claro, sí, bueno, pues Robert, estaría muy guay que nos dieras a lo mejor bueno, quien se pueda sentir a lo mejor que le cuesta arrancar o activar esas áreas, que nos dieras a lo mejor alguna idea de algún ejercicio energético, alguna visualización o hábitos que pueda tener como para que esas áreas se activen, ¿no? Como que se flexibilice, que se empiecen a realizar esas conexiones. Mira, se me ocurre un ejercicio que es sencillo, es escoge por lo menos a 3 o 4 personajes de series, de películas, de literatura, de lo que sea, que te llamen la atención. A ser posible que sean bastante diferentes entre sí. ¿Vale? Y entonces plantéate un problema que tengas ahora mismo. E imagínate cómo lo resolvería el personaje A, el B y el C. Si tuvieran que resolverlo, o qué consejo te daría cada uno de ellos. Y te darás cuenta de que hay diferentes ángulos para abordar una cuestión. Al ver esos diferentes ángulos, lo que vas a colocar, lo que vas a conocer son arquetipos distintos. O sea, vas a reconocer que cada uno representa un arquetipo. Uno es más yang, más valiente, más directo, más impulsivo. Otro es más diplomático, más moderado. Otro es más cauteloso. Otro directamente más cobarde. Y vas a poder jugar muy bien con ellos. De esa manera, con ese ejercicio analógico, ¿qué haría menganito, fulanito o quien sea en una situación? Tu pensamiento lateral, tu pensamiento simbólico se va a incrementar muchísimo. O lo mismo, misma situación. Voy a ponerme un random de música, o sea, voy a ponerme una música aleatoria, voy a ir cambiando y digo, ¿cómo resuelvo esa situación con esta melodía que está sonando de fondo? O sea, una melodía triste y demás, a ver cómo lo hago. Ahora con una de heavy metal y me visualizo a mí mismo resolviendo la misma situación o enfrentándola en función de la melodía que salga, como si fuera el tono de batalla. Y me voy a dar cuenta de toda la biblioteca de recursos que tengo. Digo, ¿cómo cambia la película? ¿Cómo cambia el enfoque? Si es un personaje o si es otro. Si es una música la que me acompaña o si es otra. Y solo con eso ya voy a desplegar tantas áreas del ser, tantos recursos, que voy a poder finalmente afrontar cualquier cosa. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, no sé si alguien o nos están haciendo por aquí alguna pregunta para Robert. A ver si tú puedes ver los comentarios. Pues vamos a ver. Ah, mira, aquí sé que hay una cajita de preguntas. Ah, vale, pues. Bueno, aquí han hecho una pregunta. No tiene mucho que ver con el tema, pero ¿se sabe en qué era zodiacal empieza el planeta Tierra? ¿Aries? ¿Cuántas eras? ¿Tránsitos? No sé, eso no creo que lo pueda saber con certeza nadie. Por lógica, que es donde empieza el zodiaco, sería en Aries.
Aunque hay quien dice que podía haber empezado en cáncer por ser el símbolo más relacionado quizá con la Tierra o con la vida aquí. No se puede saber. Se puede especular, pero no se puede saber. Vale, bueno, sí, a ver si viene alguna pregunta. Mira, preguntan por aquí, ¿en qué momento arquetípico crees que estamos como sociedad? ¿Qué arquetipo sería hoy? Bueno, para empezar, habría que ver, depende de qué segmento de la sociedad. Si tenemos que decir la sociedad en completo es la luna. O sea, la luna es infantil, niños. O sea, la sociedad está totalmente regida por niños, la sociedad está infantilizada, los que gobiernan son directamente depredadores, o sea, tenemos como unos lobos, unos niños, y ya está. Y como mucho, algunos más espabilados que son medio adolescentes, que son un poco los que están en los puestos más altos, ingenieros, científicos, son emocionalmente adolescentes, intelectualmente pues un poco más avanzados y más avispados, y luego el resto de la masa son niños pequeños. Entonces serían arquetipos muy básicos. Y en lo más alto de la pirámide, plutócratas, que serían ya Plutón, que sería el poder absoluto controlador, desde la versión más siniestra. Eso si vamos al promedio de la sociedad. La persona que ya está empezando a despertar, que empieza a conectar, está ya en una etapa más solar, que el sol ya es el conócete a ti mismo, respétate a ti mismo, búscate a ti mismo y empieza a ser el máximo soberano. Entonces la mayoría, se puede decir, de los que están aquí escuchando, están en una fase más solar, cada uno a su manera, como puede, viendo cómo es su sol, con sus luces y sus sombras, pero en definitiva una etapa más solar que es el camino del héroe. La mayoría estamos en el camino del héroe haciendo lo que podemos. De conocernos, ¿no? Claro. Vale, pues a ver qué más preguntan por aquí. Preguntan, ¿desorden en tu casa implica desorden en tu mente, Robert? Depende de cuánto dure ese desorden en tu casa y cuánto sea ese desorden, claro. O sea, básicamente diferenciamos primero entre orden y estética. Porque si yo tengo todo por la habitación por ahí tirado, pero sé perfectamente dónde está todo, eso no está desordenado, eso está feo. Y lo mismo, yo puedo tener la casa muy bonita, pero me preguntas, no tienes un peine y no sé dónde hay nada, entonces eso está desordenado. Eso está puesto como un escaparate para las visitas. Entonces, el orden tiene que ver con saber dónde están las cosas. Si una persona no sabe dónde tiene las cosas, entonces tiene la mente desordenada. Porque ¿qué es una mente ordenada? Una mente que es capaz de acceder rápidamente a la información. ¿Por qué? Porque es capaz de crear ese camino. Es como si te pregunta, dime una música, una melodía que te guste, una película que te guste. Entonces, sabes volver a ese archivador, pensarlo, reflexionarlo, analizarlo y decirlo. Si cada pregunta personal que te hago te pilla por sorpresa, digo, coño, no tienes la mente ordenada, no tienes nada preparado. Como decir, ¿puedes preparar un té? Es que no sé si tengo té. Empieza a buscar por el lavabo los tés. Digo, no creo que tenga los tés en el lavabo, ¿no? Pues lo mismo. Depende también de la persona si está mucho o poco en su casa, que también una persona que todo el puro día trabajando, pues se sobreentiende que no tiene tanto tiempo para el orden. Pero en definitiva, la zona en la que usamos más, si tenemos mucho desorden, es porque la mente también está desordenada. Pero insisto que no confundamos orden con estética. Y mira, por aquí, Robert, también preguntan, ¿cómo diferenciar entre el poder de la visualización para conseguir nuestra meta y nuestro destino? Para mí lo que llamamos destino es algo que debería ser bastante más flexible. O sea, yo no acepto fácilmente que vengan unas directrices impuestas por no se sabe quién y que son de obligado cumplimiento. Solo acepto como obligado cumplimiento aquello que claramente me rebasa. O sea, la sociedad en la que me encuentro, obviamente yo no puedo cambiarla, y menos de una manera directa. Si acaso se puede influir de una manera muy indirecta y muy lentamente. Pero yo no puedo cambiar lo que pasa en Bielorrusia, lo que pasa en Ucrania, es algo que está completamente fuera de mi alcance. Le llamo destino a eso, aunque realmente es la suma de libres albedríos de otros seres. Entonces, cuando nosotros visualizamos, es verdad que hay una parte que proyectamos intencionalmente y otra que nos viene sola. La que nos viene sola no necesariamente significa que sea destino. Puede ser una imagen que viene inferida por otros, puede ser algo que ya está en nuestro campo mental y que tiene mucha inercia de arrastre, puede ser algo que estamos canalizando. Hay muchas
vertientes o muchas posibilidades para entender cuál es el origen de esa imagen. Pero desde luego, lo que no podemos admitir es que algo que nos viene desde fuera tenga que decirnos lo que tenemos que hacer, lo que es correcto y lo que no. Si precisamente el libre albedrío es una norma sagrada, es para que, en definitiva, hagamos lo que consideremos, sabiendo que toda experiencia, entre muchas comillas, está bien. Está bien desde el punto de vista de la creación y desde el punto de vista del alma. Otra cosa es moral, socialmente, etcétera. Pero desde el punto de vista del alma, puedes hacer un poco lo que quieras, que para eso estamos en este plano. No estamos tutelados en el sentido más patriarcal por nadie, sino que somos seres soberanos con todas las consecuencias. Ya, sí. A ver. ¿Cómo emprender en la nueva era? ¿Qué aconsejarías, Robert? Primero, tratar de deshacer la mayoría de los conceptos de la vieja era. Y los de la vieja era casi siempre tienen como resumen simplificado ceder demasiado poder a los demás. Considerar que son los demás los que saben, los demás los que pueden y que tú no sabes nada. Con lo cual, si yo quiero aprender algo, me tengo que pasar muchísimos años formándome. Por formándome es escuchando lo que otros han dicho al respecto. Claro que puedo observar lo que han dicho otros, claro que puedo leer libros, pero siempre tiene que estar, absolutamente siempre, complementado con una experiencia e investigación personal. Me da igual el área de la vida que sea. Estudio, leo, pero investigo por mi cuenta y contrasto. Porque los conocimientos que nos pueden dar los demás pueden ser correctos, pueden estar bien, y sin embargo no ser aplicativos para nosotros. Digo, si lo explica maravillosamente, pero a mí no me sirve. Digo, bueno, pues entonces capta lo que quiere decir y tradúcelo a tu lenguaje. Entonces, emprender en la nueva era significa, tú ya tienes todas las herramientas disponibles. No significa que todas las tengas dentro, algunas están fuera, pero me refiero a que las vas a poder encontrar. Y no necesitas, rescatando con la pregunta anterior, ningún tutelaje. Alguien que te esté guiando a cada paso. Claro que puedes pedir el comodín del público, que alguien te inspire, te ayude y te dé un consejo. Pero tienes todas las herramientas para poder ser funcional tú mismo y poder emprender algo de calidad. Y sobre todo, la mayoría de los consejos relacionados con el emprendimiento están diseñados por una visión mercantilista. O sea, que muchas cosas no te van a resonar. Yo que sé, la gente que dice, para un perfil de Instagram tienes que publicar no sé cuántas veces, tantas veces. Digo, olvídate de las reglas rígidas. Si bien eso sirve para algunos casos muy concretos, no es una norma general. Básica también para todos los emprendimientos. Intenta captar cuál es la filosofía de lo que estás haciendo. Intenta entenderlo porque no siempre son las mismas reglas para todo. Las mismas reglas técnicas. Espirituales siempre son las mismas. Pero las reglas técnicas pueden variar mucho en función de lo que estás emprendiendo. Y sobre todo no tomar un manual a rajatabla porque a alguien le ha funcionado. Digo, a saber si lo que le ha funcionado es exactamente eso que te ha dicho u otras cosas mucho más importantes que se están omitiendo porque la persona ni siquiera es consciente de que eso es lo que le ha hecho prosperar. Claro, qué bueno. Además es que es lo que se suele hacer muchas veces, ¿no? Utilizar ese manual de instrucciones, ¿no? Y quizás tiempo de hacerse cada uno el suyo, ¿no? Es una idea. Vamos a ver qué más. Mira, preguntan aquí ya relacionado con los sueños. Por más que lo intento, cuando me voy a dormir pierdo la consciencia. ¿Cómo ir al astral consciente? El equivalente al astral es pensar lúcidamente. Y pensar lúcidamente es entrar en introspección y ser capaz de ir describiendo lo que está pasando. O sea, normalmente, ¿qué es un sueño inconsciente si nos paramos a pensar? Es un sueño que tiene tanto arrastre que tu capacidad intelectual está bajo mínimos. Apenas describes lo que está pasando, te dejas enredar y arrastrar por una cosa, por otra, hay un pájaro, hay una no sé qué, y esta persona que es aquí, pues sí, es mi amigo del alma, aunque lo acabo de ver por primera vez. Es como si estuvieras en una especie de borrachera intelectual en la cual no te enteras de nada. Así que, cuando entramos en una introspección profunda y somos capaces de describir lo que está pasando, de no dejar la mente a un lado, sino hacerla participar, entonces poco a poco vamos tomando conciencia intelectual en el sueño. Insisto, un sueño consciente es un sueño donde la mente se está enterando de lo que está pasando. En un sueño
inconsciente la mente está, pero no se está enterando. Y no se está enterando porque cree que esa es la única realidad. No es capaz de tomar un paso atrás, de poner un poco de perspectiva y darse cuenta de que el cuerpo está durmiendo y que yo estoy ahí en ese plano. Así que cuando yo más tiempo imagino ese plano, me imagino flotando, atravesando las paredes, dando un salto con 20 piruetas y además explico lo que estoy haciendo, más facilidad voy a tener para ir al ensueño o al sueño ordinario y convertirlo en un sueño lúcido, en un viaje astral, porque es adiestrar a la mente para que haga un match, para que haga una simbiosis con el cuerpo emocional. Muy bien. Venga, cogemos alguna más. ¿Las enfermedades crónicas pueden significar un bloqueo emocional? Bien, sí, evidentemente sí. Digamos que nuestro sistema energético es como un sistema donde la energía tiene que circular por el equivalente a unas arterias, unas venas. Y claro, cuando hay algo crónico significa que ese circuito en algún lugar se para y da un rodeo. O sea, en lugar de distribuirse de una manera homogénea y uniforme por todo el circuito por todo el circuito físico, pues en algún lugar se para y no llega suficiente energía. Es como un sistema de ríos donde hemos puesto una presa y el agua por un lugar en el que tiene que pasar ya no llega. Esa zona está seca y entonces enferma. Una enfermedad crónica es un circuito que se ha desviado y se ha cronificado, se ha convertido en un bucle. Por eso, cuando vamos poco a poco armonizando el cuerpo energético, no es que mágicamente se cure lo físico. A veces puede suceder, pero no suele ser así. Pero también físicamente se van aligerando los síntomas y vas encontrando los remedios, los antídotos, las fórmulas, el entendimiento para ir resolviéndolo también en lo físico. Es un proceso que se hace en diferentes capas de una manera coordinada y armoniosa. Por eso cuando uno empieza a trabajar sistemáticamente, machaconamente el energético, el físico y el emocional al final se acaban poniendo en su sitio. ¿Por qué? Porque te acaba llegando la información con mucho por campo de resonancia. Si siempre estoy vibrando alto arriba, por cojones, por repetición, por pesado, voy a acabar vibrando bien abajo también. Seguro. Seguro que sí. Bueno, Robert, la verdad que quedan ya 4 minutillos y no quiero apurar mucho por tener la seguridad de grabar y poder compartir la charla. Bueno, a todos los que habéis estado, la verdad que mil gracias. Ojalá esto haya sido una semillita para, bueno, que tengamos más gana de no de salir de la mente, sino de ir a ese potencial, ¿no? De verla y vivirla también como un antídoto, que juguemos más a esto de lo simbólico. Y a ti, Robert, que muchísimas gracias, te admiro muchísimo cómo eres, lo que haces, lo que compartes, cómo comunicas, me alucina. La verdad que transmites con mucha sencillez y gracias. Simplemente eso, y si quieres decir algo más para finalizar o hacer algún cierre. Nada, gracias a ti, Gemma, por tu espacio y también por esa reivindicación tan necesaria de la mente, que muchas veces se confunde con los prejuicios. Digo, una cosa son los prejuicios, con el que no te pongas mentales, permite que entre la información, pero usar bien la mente es, desde luego, prioritario, básico y necesario, y además ayuda y contribuye a la felicidad. Porque si bien una mente que juega en tu contra es el mismísimo infierno, el cielo es una mente que juega a tu favor. Sin duda, sin duda. Pues ahí queda, Robert. Un beso muy grande y gracias. A ti. Buenas noches a todos. Chao, feliz noche.